Por eso decidimos ponernos en contacto con usted, cardiólogo y decíamos, exdirector de patologías prevalentes del Ministerio de Salud, y nos puede hablar acerca de por qué debemos cambiar estos hábitos y las campañas, por supuesto, eso lo hablamos más adelante, que se llevaron a cabo y los resultados. Doctor, una preguntita. Jaruf le habla. Si yo fuera un escucha de esta radio, me diría, ¿por qué invitan a un cardiólogo por el tema del tabaquismo? Y le doy un poquito el pie para que le explique a la audiencia. No, hemos perdido el contacto, claro, evidentemente había silencio del otro lado de la línea. No estamos con el doctor. Bueno, doctor, invitamos a un cardiólogo. Vamos a ver en este momento, exactamente, qué nos dice el doctor López Santi. Hola. Hola, sí. Ahora sí. Bien, doctor. Lo presentamos un par de veces ya. Le habla Jaruf. Doctor, yo decía recién que la audiencia, alguna persona podría estar preguntándose por qué invitan a un cardiólogo por el tema del tabaquismo o el tema del cigarrillo. Y le doy un poquito el pie para que nos explique a todos. Bueno, fantástico. Ante todo, gracias por el llamado y reflexionando sobre el tema del cigarrillo y corazón, no fue fácil inicialmente relacionar los dos elementos. Con el correr del tiempo y en base a numerosas investigaciones, se fue viendo que aquellos grupos de pacientes que fumaban tenían mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares, principalmente el infarto y todas las variedades clínicas que se relacionan con él. Y la razón radica en que la nicotina y una serie de elementos que contiene el cigarrillo dañan directamente la fina película que recubre todas nuestras arterias y que se llama endotelio. Y al dañar esa parte de nuestras arterias nos vuelve vulnerables porque la grasa circulante en la sangre se empieza a depositar en las arterias y forma lo que se llama ateromas. Entonces, el tabaco lo que en definitiva está haciendo es acelerar el proceso de envejecimiento de nuestras arterias. Una vez que nuestras arterias han envejecido y comienzan a presentar esos depósitos de grasa, ya ahí son pasibles de romperse y formarse coágulos que terminan produciendo un infarto a nivel del corazón o alteraciones en otros territorios, como puede ser el cerebro, como pueden ser también, digamos, las piernas. Obviamente las consecuencias son diferentes en función de lo vital que resulte, digamos, el órgano, pero la afección quizás debamos individualizarla no estrictamente en el corazón, sino en las arterias. O sea que lo primero que se pierde es esa capa protectora y, por decirlo de una forma muy mundana, es como si dejáramos un caño plástico al sol y lentamente se va endureciendo y pierde la elasticidad con la posibilidad de romperse. Así es. Digamos que si uno lo quiere mostrar gráficamente, sería así. Si nos escucha, digamos, un médico, va a hacer una serie de objeciones con la comparación, pero creo que es bien gráfico de lo que puede estar ocurriendo. Creo que lo interesante de todo esto es también verlo como una cuestión dinámica, ¿no? En la cual, bueno, si yo he estado fumando durante 10 años y envejeciendo mis arterias, si dejo de fumar, poco a poco, a medida que va transcurriendo el tiempo, los riesgos de que se provoque una obstrucción en una arteria a veces van disminuyendo. Obviamente si es que la enfermedad ya no se ha instalado, en cuyo caso, bueno, después habrá que hacer un enfoque distinto pensando ya en la enfermedad coronaria o en la enfermedad de las piernas o del cerebro en particular. Pero en aquel que todavía no ha desarrollado enfermedad, siempre existe la expectativa de que a medida que pasa el tiempo, desde que uno ha dejado de fumar, los riesgos de padecer un evento van disminuyendo. Dicen que aquellos que han dejado de fumar hace 5 años ya prácticamente tienen los mismos riesgos que un individuo que nunca fumó. Entonces, bueno, de ahí lo importante es decir, bueno, por un lado, sé que el cigarrillo daña mis arterias, pero por otro lado,
sé que si lo dejo y logro mantenerme, digamos, en esa situación de estar alejado del tabaco, tengo posibilidades de recuperar algo de lo que puede ser mi buen estado de salud de arterias. Claro, eso es un aliciente para aquellos fumadores que no encuentran por ahí un justificativo y dicen, bueno, yo ya me enfermé, ya el cigarrillo hizo lo que tenía que hacer, por lo menos lo sigo disfrutando, que sepan que tienen la posibilidad de recuperar su salud a través del tiempo, ¿no? Seguro. Hay muchos mitos en torno al tema del cigarrillo, y el fumador conoce varios argumentos como para decir a mí no me daña. Por ejemplo, hay mucha gente que hace deporte y que fuma, y entonces piensa que de alguna forma el ejercicio que está realizando de manera sistemática le da mayor resistencia al daño que le pueda provocar el tabaco. Ese es un gran error, sobre todo aquellos que fuman a veces antes de realizar una actividad deportiva, como ir a jugar al tenis al club o salir a andar en bicicleta, porque en los 40 minutos posteriores a que uno ha consumido un cigarrillo, nuestras arterias, principalmente las coronarias, las que irrigan, digamos, el corazón, pueden llegar a reducir su luz hasta en un 40%. Entonces se supone que en el momento que yo he dejado de fumar y los 40 minutos posteriores, las arterias de mi corazón van a tener cierta dificultad para llevar la sangre. Si yo encima de eso hago que mi corazón lata 150 latidos por minuto, porque estoy jugando al tenis o a la paleta o a lo que fuera, puedo llegar a poner a mi corazón en una situación de alto riesgo. De alto riesgo, sin duda. Y además se puede decir que ese mismo deportista, o aunque sea un aficionado, ¿no? Si no fumara, rendiría más. Va a decir, yo rindo aunque fuma, pero rendiría mejor, tendría y con menos riesgos. Mejor yo circulación. Tengo un ejemplo que a mí me ha servido, digamos, para a veces charlarlo con los pacientes, que es un tío mío que era un tío de esos retacones pero bien puestos, siempre elegante, y yo tenía el recuerdo de mi infancia de que el tío era funcionario. Resulta que pasaron los años, yo me convertí en médico y él pasó a ser jubilado, y era un gran consumidor, digamos, de tabaco. Y cuando comenzaba a contar sus historias de funcionarios, de pronto se quedaba como tildado y no seguía adelante, y no era un individuo tan grande como para entrar, digamos, en ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, le dosamos la cantidad de oxígeno que tenía, digamos, en sangre, y veíamos que estaba muy reducida, indudablemente por ese gran consumo de tabaco. Entonces, cuando lo hacíamos suspender, era como, rejuvenecía como una flor que le han echado agua, claro, y volvía otra vez, digamos, a contar sus historias de funcionario, arrancaba nuevamente. De nuevo. Por eso es, indudablemente es una situación, digamos, extrema. Es lo que pasa absolutamente con todas las células de los fumadores, no solamente en este caso las del cerebro, sino que estamos hablando a nivel de arterias, de pulmones, de la piel. Cuando un individuo empieza a dejar el cigarrillo, al tiempo nota mejorías en el funcionamiento de su organismo, que tiene que ver con esta preservación de todas las células de los tejidos. Bien, hay muchas motivaciones para dejar de fumar, porque hay gente que tiene resistencias de diferente tipo, así que podríamos hablar de todos los beneficios que da el no fumar contra todos los perjuicios que tiene el tabaquismo. Eso lo hacemos luego de un corte. Le pedimos por favor que nos aguarde en línea el doctor Ricardo López Santi en el programa. Gracias por esperarnos. Vamos a una tanda y volvemos. Continuamos con El Consejo Le Aconseja. El programa de hoy hablamos del tabaquismo. Estamos en comunicación con el doctor Ricardo López Santi. Él es cardiólogo y estamos conversando con él, desmitificando algunas cuestiones también en el programa de hoy. Como por ejemplo, a ver, sigamos avanzando en el tema. Bien, yo le comentaba, doctor, aquí a mis compañeros de mesa, que yo fumé casi hasta los 30 años y llegué a fumar más de 2 atados de cigarrillo por día. Y para subir una escalera de 2 pisos tenía que hacer el primer piso, esperar en el descanso, recuperar un poco de aire y volver a subir. Dejé de fumar totalmente
y poco tiempo después, ya más de 30 años, seguí jugando al fútbol y jugué fútbol amateur casi hasta los 38. O sea, el cambio de vida fue fundamental y sustancial para mí, ¿no? Sí, la realidad es que la mayor parte de los tabaquistas importantes que han logrado dejar de fumar, cuando recuerdan lo que era su historia pasada, tienen muchas de estas situaciones que para ellos terminaban siendo cotidianas y que al poder recuperar con el tiempo, como por ejemplo la mejor percepción de los olores, de los sabores, claro, el hecho de tener una mayor resistencia para la actividad, el hecho de recordar los tiempos de dependencia cuando se levantaban de pronto a la 1 de la mañana a ir a buscar cigarrillos porque se daban cuenta que se habían quedado sin un atado encima, montones de y también los incapacitaba en la vida diaria no poder ir al cine, no poder viajar, subir un colectivo, un viaje largo, o no salir se podía en la mitad hacer. de la película para fumar Claro. un cigarrillo, yo lo he visto, ¿no? Tal cual, bueno, y hoy quien preste un poquito de atención y pase por reparticiones públicas o edificios de oficinas, se va a encontrar a veces en días en los que la inclemencia del tiempo nos indicaría quedarnos adentro, gente afuera fumando, Sí. como que prefieren de alguna manera exponerse al frío o a una leve llovizna para poder consumir, digamos, un cigarrillo, lo cual es un indicador de la adicción, que seguramente es otro de los aspectos que pasa a ser a veces un mito, en el sentido de que el fumador cree que él puede regular el consumo de tabaco y en realidad tiene muchas de las situaciones como estas que estamos charlando, en que se ve claramente que ocurre todo lo contrario y que el tabaco lo está dominando. Ricardo, antes de entrar en los mitos del cigarrillo, yo quería que me comentes algo en relación al consumo de tabaco en el embarazo. Sí, desgraciadamente el consumir tabaco. Acá me hace enseña, sí, la mujer, digo. Bueno, no sé, porque el otro día vi una foto de lo que me pareció ser un señor con un embarazo, Con una pero bueno, pancita. haciendo referencia a la mamá que está, digamos, embarazada, cuando consume el cigarrillo, hay una serie de sustancias que están penetrando, digamos, en su cuerpo y que van a atravesar la placenta y llegar al chico, y muchos de esos elementos suenan a dañinos solamente por escuchar, digamos, el nombre, como por ejemplo si a uno le dicen arsénico, y uno dice, la mamá embarazada que fuma está metiendo arsénico en su cuerpo, y Que lo le primero llegue que al hace es feto, pensar que le llegue al feto, ¿no? el daño que le va a ocasionar justamente al chiquito, o de pronto butano o amoníaco, y bueno, son todas sustancias que están contenidas en esos cigarrillos, porque no es solamente, digamos, el tabaco bruto que conforma el cigarrillo, sino todos los procesos a los que es sometido, muchos de esos para estimular de alguna manera lo que es la dependencia, digamos, al cigarrillo. Seguramente ustedes deben recordar una película ya de hace unos cuantos años atrás que trabajaba Al Pacino, El Informante, en los cuales hacían mención a que las empresas justamente eran conocedoras de que en los procesos de producción del tabaco se tomaba una serie de decisiones que eran las que terminaban influyendo en la adicción de los consumidores. Eso es lo que ha determinado que tabacaleras hayan perdido en algunos estados de Estados Unidos juicios por grandes montos. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, quizás deberíamos informarle a las mamás al momento de saber que están embarazadas de todo lo que implica, digamos, para el bebé el consumo de un cigarrillo. ¿Y es real que se disminuye el periodo de lactancia en la mujer fumadora? Se alteran todas las variables biológicas y indiscutiblemente la calidad de prestaciones que le puede dar la mamá
a su bebé en la etapa, digamos, que está en el útero y en el primer tiempo de la lactancia, también se ven deprimidas. Esto que yo hablaba del tío, de las alteraciones en la oxigenación de la sangre, pensemos el déficit que provoca, digamos, en el feto que está, digamos, en el útero de la madre también. Y bueno, sabiendo que es tan dañino, muchos pacientes deben querer dejar de fumar. El tema es qué pasa cuando la voluntad no alcanza o cuando intentaron varias veces y no pudieron. ¿Cuál es la respuesta o el acercamiento a una solución que les dan ustedes desde el consultorio? Digamos que en aquel paciente que reconoce la adicción, que no son todos, hay individuos que fuman 10 cigarrillos y que están en condiciones de decir, bueno, hoy dejo de fumar y lo hacen. Hay un porcentaje importante de individuos que fumen 10, 20 o 30, sienten que dependen del tema del cigarrillo. Entonces, cuando ellos han tomado la decisión de dejar de fumar, se enfrentan con el hecho de que quizás a veces ya han fracasado varias veces, y eso le genera cierto, digamos, pesimismo. Ahí la presencia del apoyo, que puede ser de un equipo interdisciplinario, puede ser simplemente de su médico de cabecera, puede ser de un médico que se especialice específicamente en la cesación de tabaco, es fundamental, porque es lo que de alguna manera va a ser la columna vertebral sobre la cual se apoyen después las herramientas farmacológicas, que las hay, pero que no son 100% efectivas, se potencian mucho cuando hay un tipo de apoyatura de esta naturaleza, en la cual el individuo toma contacto con su médico con cierta frecuencia, como para asegurarse de no perder, digamos, el rumbo. Y los médicos que se especializan en esto tienen una serie, digamos, de estrategias, como por ejemplo es la de poner una fecha determinada para dejar de fumar, que muchas veces tiene que ver con algo que es emblemático para el individuo, con el hecho de tener una frecuencia de las visitas, dejarle el teléfono para que en caso de que tenga la tentación de recaer tenga alguien a quien llamar. Bueno, hay una serie de acciones que los médicos que se especializan, médicos y grupos interdisciplinarios que se dedican a este tipo de cosas, toman. Como a manera de ejemplo, vuelvo a hacer referencia, digamos, a la relación que tengo con un paciente y amigo hoy, que era consumidor de más de 2 atados por día. Si él nos está escuchando se va a sentir identificado rápidamente. Era consumidor de más de 2 atados por día, y lo que teníamos en coincidencia los dos desde el primer día que nos conocimos en el consultorio es que los dos somos amantes del fútbol, nada más que él es de estudiantes y yo de gimnasia, pero permanentemente en nuestras conversaciones muy bien, Triple. Como verá, acá también está dividido. Yo vivo en Padua, no tengo nada que ver con este tema. La cuestión es que él me decía, mira, Ricardo, yo estoy de acuerdo en que tengo que dejar de fumar, pero yo los días que voy a la cancha, me subo a la platea que da sobre la calle 1 y me puedo llegar a fumar, digamos, un atado nada más que durante el partido, dice, así que para mí va a ser imposible. Yo digo, bueno, mira, generemos una estrategia, vamos a tratar de planificar que dejes de fumar cuando termine el campeonato a fin de año. Y así hicimos, en la misma semana que terminó el campeonato, que seguramente habrá sido diciembre, arrancamos con el tratamiento, que en ese momento era reforzando, digamos, con alguna medicación, y hoy ya lleva más de 10 años sin fumar. Entonces, para él, el solo hecho de recordar todas las cosas que hacía en torno al cigarrillo, le parecen que le aconteció a otra persona. Él ya hoy no puede soportar el que le fumen al lado. Entonces, el individuo que ya ha logrado tomar, digamos, cierta distancia y que ha visto el esfuerzo que le significó superar una instancia de estas, obviamente fortalece su actitud frente a la vida, como decir, bueno, está dentro de los grandes enemigos que logré derrotar. Están las otras historias también, aquellos que han logrado derrotarlas pero que no se sienten tan seguros,
y que a veces dice que como que se imaginan que pueden volver, digamos, a fumar. Bueno, son los grandes desafíos que ofrecen este tema de las adicciones, y que indudablemente son individuos que tienen que trabajar otro aspecto una vez que lo han dejado al cigarrillo, que tienen que ver con cuestiones propias de la psicología y que bueno, que son útiles de explorar, porque simplemente el cigarrillo es uno de los elementos que se les puede ofrecer como adicción. Hay otros y que es bueno a veces identificar cuál es la parte de nosotros que nos hace pasibles de caer en ese tipo de tentaciones. Doctor, yo recuerdo cuando dejé de fumar, que una de las cosas que me convencí es que no tenía que minimizar al cigarrillo. Yo me lo planteé como el peor de mis enemigos y que no tenía que darle ninguna ventaja, porque cuando uno dice, bueno, un cigarrillo, ¿qué me va a hacer?, es fatal para eso. Y en función de eso, una de las cosas que yo hice fue, cuando iba al cine, no salir en el intervalo. Terminábamos de comer en una mesa, yo me apuraba, agarraba la fruta y me iba del lugar donde la gente fumaba. Estaba asociado a la sobremesa también. No tentarme con todas aquellas cuestiones, fijarme en la cabeza cuando estaba en una reunión, decir directamente yo no fumo antes de que me ofrezcan, porque esas pequeñas cosas, así como esperar una fecha más suelta, sin estas tentativas de fumar en el partido, me parece que eso hace mucho a ayudar a la persona para que deje de fumar, ¿no? Sin lugar a dudas que forma parte de esto que charlábamos, que el paciente con quienes lo están apoyando deben generar, digamos, estrategias para poder contrarrestar esos momentos tan particulares en los cuales el individuo puede llegar a extrañar realmente el cigarrillo. Y doctor, ¿qué pasa en esos casos en que no es tan notorio, no hay una adicción, no hay 20 cigarrillos por día, no hay ni un atado siquiera, y el fumador dice, yo fumo poco, fumo 10 por día, o 2 por día? Podemos ir a un caso más leve. Andrea. No, yo no fumo, no tengo el hábito de fumar. He fumado cigarrillo, o puedo fumarlo en una reunión social, pero ni siquiera una vez al mes. Quizás, ¿qué pasa con estas personas? Sí, lo primero que tendríamos que quizás definir, yo no soy la persona más apropiada para hacerlo, pero quizás lo primero que tendríamos que en cuanto al daño cardiovascular, perdón. Sí, entiendo, pero lo primero que deberíamos definir quizás es que la adicción no tiene que ver con la cantidad de cigarrillos, sino con el grado de dependencia que yo tengo hacia ellos, claro, sean los que sean. Si verdaderamente hay algo que me está impulsando, digamos, a fumar y que yo no veo la posibilidad de dejar, independientemente de cuántos cigarrillos existan, debo pensar en cierto grado de adicción y quizás recurrir a alguien que me pueda, digamos, ayudar. Y ahora, desde el punto de vista médico, un cigarrillo, 2 o 20 son dañinos. En diferente magnitud, sí, es en diferente magnitud, pero no existe una proporción en la cual uno puede decir que es beneficioso. Yo puedo estar delante de una botella de vino tinto y delante de un paquete de cigarrillos. Yo puedo decir que el vino tinto, en su justa medida, la copita, con la cena, puede ser hasta beneficioso para el organismo, mientras que el cigarrillo es como darme un martillazo en un dedo. ¿En qué proporción puede ser bueno? Ninguna. Sí, muy claro, muy buen ejemplo. Aclárenlo, porque acá empezaron con que 20 vasos de vino y un cigarrillo. Lo que pasa es que bueno, yo tengo varios amigos de esos, entonces no me puedo tirar contra el vino. Prefiero tirarme contra el cigarrillo, que es francamente dañino. Lo apoyamos. En ninguna cantidad es inocuo el cigarrillo para el organismo, entonces. Es tan dañino el cigarrillo que ni siquiera para aquel que no fuma, pero que está en la misma habitación de un fumador, el tabaco termina siendo dañino. Inclusive cuando hay grandes cantidades de gente consumiendo tabaco en una habitación, y esa habitación es de alguna manera evaluada a lo largo del tiempo, pasan muchos días en los cuales esos elementos contaminantes siguen presentes en cortinas, alfombras, es decir que
el ambiente en el cual hay consumidores de tabaco termina perjudicando a todos aquellos que frecuentan el mismo lugar aunque no hayan probado un solo cigarrillo. Ni hablar si se tiene alguna enfermedad como el EPOC, como, no sé, alergia o asma, que Así es. sigue afectando en el ambiente. Es terrible. A mí me pasó una vez sola con la mamá de un médico que tenía un EPOC severo, murió incapacitada en su cama y fumando hasta el último día de su vida. Cosas que son tremendas, extremos, impactantes, sí. Incomprensibles, pero que ocurren. Y sí, porque es la dependencia de la sustancia, psicológica, física, ¿no? Integral. Cual. Y evidentemente que a veces la vida de un ser humano puede entrar en caminos tan intrincados en los cuales el consumo de tabaco es una consecuencia de todo lo que se está viviendo por otro lado. Claro. Bueno, doctor, le agradecemos mucho su presencia. Se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Bueno, son temas que dan para largo. Sí, así es. Conclusiones, el tabaco es malo en cualquier medida. Las consecuencias para la salud son muchísimas. Ya hemos hablado de algunas y hay para hablar mucho más. Así que... Y tenemos otra conclusión, que la verdad el doctor nos hace casi el programa solo, que lo vamos a volver a convocar. Ah, sí. Bueno, no, para mí es un gusto y ya les agradezco el espacio que me han brindado para compartir con ustedes. Hasta la próxima. Nosotros buenas tardes. Continuamos en el programa. Esto es El Consejo. Le aconseja, no se vayan, que vamos a seguir hablando del cigarrillo con especialistas.